Bueno, continuamos con eh, el ciclo de videos Pensamiento de cada día. Y hoy vamos a pensar acerca de verbos españoles, ¿no? De la lengua española, que son muy semejantes y a su vez muy diferentes, ¿no? Empezando por el verbo sentir. El verbo sentir tiene dos significados fundamentales, ¿no? Pero que son muy distintos y que tenemos que diferenciarlos. En primer lugar, sentir señala el acto propio de la sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, el montañista siente mucho frío en la montaña. Pero, por otro lado, significa un acto integral, o un estado integral, mejor dicho, del hombre, ¿no? El montañista siente o se siente feliz, ¿no? Se siente feliz o siente la plenitud, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando digo que el montañista siente mucho frío, estoy señalando algo que él siente gracias a, su sensibilidad, el tacto, ¿no? Siente el viento, ¿no? El rugir del viento, ¿no? En fin, siente la altura, se siente feliz. De modo que estos son dos significados totalmente distintos, ¿no? Y que tenemos que saberlo. A su vez, el verbo sentir da origen como verbos menores, que son varios. Por ejemplo, en lengua española, presentir, asentir, consentir, resentir o resentirse, ¿no? Presentir, creo que ya lo dije, etc. Lo importante aquí es saber que cuando uno, por ejemplo, le pregunta a un amigo cómo está, quiere saber el estado general de su amigo, no lo que está sintiendo en ese momento, sino cómo se siente. Le pregunta literalmente cómo te sentís, ¿no? Es como que ahí uno encuentra la respuesta. En la sensibilidad, pero no exclusivamente en la sensibilidad, sino en este retorno del hombre al mundo real, físico, de las cosas, ¿no? Donde él vive, que es la existencia. Nosotros nos llevamos a una existencia inmaterial, espiritual, ¿no? Acerca de esto, Santo Tomás de Aquino insiste en que, más allá de que el hombre, obviamente, sea de un ser no solamente racional, sino espiritual, el hombre vuelve, mediante el acto de su voluntad, a adherirse a la cosa en sí, ¿no? Se adhiere con la voluntad, ¿no? Y entonces el montañista siente mucho frío en la cumbre. El montañista se siente feliz. Obviamente ustedes sienten la diferencia entre estas cosas, aunque no la sienten, sino que la entienden. Pero yo digo, ustedes la sienten, no solamente la comprenden, sino que la perciben, la sienten, ¿no? La lengua española es muy rica en matices, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre asentir y consentir, ¿no? Yo aquí hice una lista de verbos que señalan matices, ¿no? Por ejemplo, aceptar, tolerar, adherirse, es más fuerte, ¿no? Acceder, permitir, aprobar, ¿no? No es distinto, ¿no? Permitir que aprobar, dejar, resignarse, transigir, autorizar, comprometerse, reconocer. Como ven, en estos verbos, aún a veces el hombre es más bien pasivo, permitir, ¿no? Tolerar. En cambio, en otros casos, es más activo, aprobar,
no adherirse. Bien. No es fácil, pero es importante, porque por aquí pasa muchas veces la frontera del bien y del mal, ni más ni menos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Tomás estudia esto, dice, bueno, no es lo mismo asentir que consentir, porque asentir es esto, reconocer, ¿no? Consentir, en cambio, es aprobar, adherirse, ¿no? Le doy algunos ejemplos de la historia, ¿no? Por ejemplo, luego del triunfo definitivo del partido bolchevique en Rusia, ya se establece de modo definitivo, ya sólido, administrativo, con todos los órganos de poder, digamos, propios de un gobierno, el comunismo en Rusia, ¿no? La Iglesia ha sufrido muchísimo, muchísimo. Sí, han sido exterminados miles y miles y miles de sacerdotes, cientos de obispos, miles de laicos, ¿no? Muy cruel la persecución contra la Iglesia, ¿no? Desde la misma revolución, ¿no? Bien, entonces, ante ese estado de cosas, la Iglesia, el patriarcado de Moscú, decide finalmente asentir, de hecho, que el poder hoy en Rusia, en ese momento, era el poder soviético, ¿no? Sí, y lo declara formalmente, que la Iglesia reconoce que el poder está en manos de los comunistas. Bien. Los rusos que habían emigrado en los años 20, es decir, desde la revolución, etcétera, a muchos países de Occidente fundamentalmente, ¿no? A Europa, a Estados Unidos, mismo en Argentina, Latinoamérica, al ver esto, se separan de la Iglesia del Patriarcado de Moscú y forman una propia jerarquía con sus propios obispos, con sus propios sacerdotes, y se excomulgan mutuamente, ¿no? Aquí en la Argentina, por ejemplo, hay 2 obispos rusos. El obispo del Patriarcado de Moscú y otro obispo, ¿no? Que están cerca físicamente, ambos en la ciudad de Buenos Aires, que pertenece a la Iglesia rusa en el exilio, que se llama, ¿no? Son 2 jerarquías independientes, bien, que ahora, bueno, se han reunificado, más o menos. ¿Cuál es el problema? El problema, que yo lo he hablado muchas veces, es que, a menos la opinión de los rusos pertenecientes al Patriarcado de Moscú, es que el Patriarcado de Moscú, digamos, lo que hizo fue, en fin, asentir, es decir, de hecho, pero no aprobar, no adherirse moralmente, ¿no?, a esto, sino reconocer la existencia de facto de este gobierno y reconocer que, de hecho, el que gobierna y yo, en fin, respeto sus leyes y, en fin, etcétera, ¿no? Es decir, no hay una adhesión moral. Pero, como ven, el límite es tan flexible, o quizá, en fin, que de hecho se formaron 2 iglesias, ¿no? Es un hecho trágico dentro del mundo cristiano. Pero bueno, yo hablando sobre este tema, ¿no?, con amigos míos del Patriarcado de Moscú, me decían, bueno, pero, por ejemplo, los soldados que servían en el Imperio Romano, ¿no?, en el ejército del pagano, ¿no?, que antes de la batalla, se rendían, no sé, se hacían libaciones, sacrificios de toros al dios Marte, ¿no? Y después de la victoria, en fin, también, ¿no?, se sacrificaban bueyes, y los soldados cristianos estaban ahí presentes. Obviamente no se adherían moralmente, pero participaban, entre comillas, de esas celebraciones. No rendían culto, no se arrodillaban, pero estaban ahí, porque eran soldados, en fin, de un ejército pagano, ¿no? En fin, que no es fácil, ¿no? Le daré un par de ejemplos más que quizá
nos puede ayudar a entender esto de asentir y consentir, que es importante, ¿no? En la teología moral, por ejemplo, cuando a los curas nos enseñan cómo llevar adelante el sacramento de la confesión, los profesores nos enseñaban, recuerdo, lo importante que es el consentimiento. Es decir, que una persona viene y dice, siento mucha bronca, ¿no? Siento mucha bronca hacia mi ex. Siento odio, ¿no? Porque, en fin, me traicionó, me abandonó, etc. Pero usted le desea el mal, ¿no? Bueno, usted no está consintiendo. O sea, es inevitable sentir bronca, sentir odio hacia una persona que te ha hecho mucho mal. Eso es sentir. Pero usted le desea el mal, usted no. O sea, consentir, ¿no? Bueno, entonces, en fin. Sí, es importante, ¿no? Bien. Anecdotario, ¿no? Cura de hechos históricos, ex boxeador en un pueblo, ¿no? Se acerca uno de estos chicos medio canchero, decimos en Argentina, un patotero, ¿no? Cachivache, le decíamos, un cachivache. Se le acerca. Y cura, qué sé yo, que Jesús dijo que hay que poner la otra mejilla, si yo te pego vas a poner la otra mejilla. Y sí, Jesús enseñó eso, le dice el cura, ¿no? Que era un hombre sencillo, ya le digo que había sido boxeador, de muy buen corazón, pero no era ningún tonto. Y sí, le dice el cura, tengo que poner otra mejilla. Y bueno, entonces el chico se prepara para pegarle un bofetón, una trompada. El cura lo detiene y dice, Jesús dice eso, pero no te lo recomiendo, ¿no? No te lo recomiendo. Sí, pero, en fin, no me vas a tomar el pelo, ¿no? Una cosa es lo que dice Jesús, ¿no? Y otra cosa es lo que voy a hacer ahora cuando vos me levantes la mano, ¿no? En fin, no sé si es un ejemplo feliz. Otro ejemplo, que es un poco más feliz, también de una historia de la vida de un santo, ¿no? En el norte de Egipto, en la Tebaida, vivían muchos monjes, miles de monjes, ¿no? Un desierto lleno de monjes. Y había un hombre muy virtuoso, un santo, que había ido con sus jóvenes monjes a la ciudad de Alejandría a vender sus canastos, ¿no? Los monjes vivían de eso. Hacían con caña, con mimbre, no sé, canastos. Bien. Entonces estaban en el mercado y sale de un edificio una mujer espléndida, bellísima, ¿no? Sí. Entonces este monje se siente fascinado por la belleza de esa mujer y la señala y le dice a sus jóvenes monjes, ¿no? Qué belleza, miren ustedes qué belleza. Entonces los jóvenes monjes sí, se sienten escandalizados porque el padre, que era un dechado de castidad, ¿no? En fin, ahora está consintiendo un mal pensamiento, ¿no? Sí, él en ese momento no le explica nada a sus discípulos, porque en realidad no hay nada que explicar. Pero el teólogo, en el libro del cual yo leí esto, ¿no? Él explica precisamente esto que trato yo de explicarles, que reconocer la belleza objetiva de la mujer en general y de esta mujer en particular, de ningún modo significa, al menos en este caso, consentir un pensamiento, en fin, de la sensualidad, de la lujuria. Que yo simplemente estoy reconociendo algo que en definitiva, en un alma pura, como la de este hombre, no deja de ser un reflejo del mismo Dios, ¿no? En fin. Así que, pero bueno, los otros monjes, los jóvenes, se sintieron escandalizados, ¿no? Porque claro, lo que pasa en el interior de otra persona, nosotros lo desconocemos. De modo que, por ejemplo, Enrique VIII, cuando metió preso a Tomás Moro, su canciller, no santo Tomás Moro, él le explicó, ¿no? Que, en fin,
que tu vida está en mis manos. Y sí, mi vida está en tus manos, le dijo Tomás, ¿no? Yo tengo poder para salvarte, sí, vos tenés poder. ¿Y vos querés vivir? Sí, yo quiero vivir. ¿Y te gustaría vivir? Me encantaría vivir, quiero vivir. Tengo mi familia, soy un hombre feliz. Y bueno, entonces, sí, no. Si yo asiento todo esto, ¿no? Como uno le dijo a otro, ayudar a un amigo es importante, sí, claro que es importante ayudar a un amigo, bien. Sí. Y prestarle dinero a un amigo es una forma de ayudarlo. Sí, ¿cómo? Sí, es una forma de ayudarlo, ¿cómo no? Sí, prestar dinero. Y yo soy tu amigo. Y sí, sos mi amigo. Y los amigos se prestan, se ayudan. Sí, se prestan y se ayudan. ¿Les prestás dinero? No. No, no te presto nada. Porque la última vez te presté y no me devolviste. En fin, entonces, una cosa es la argumentación, ¿no? Que yo puedo entender y decir, sí, entiendo. Es más, estoy de acuerdo, yo asiento. No, asentir es estar de acuerdo. Consentir es aprobar interiormente. Que como ustedes se dan cuenta, uno es un ejercicio del entendimiento y el otro es el ejercicio de la voluntad. Como ven, somos complicados, que ya esta sería la conclusión de este video, ¿no? El hombre es complicado, ¿no? El montañista siente mucho frío, pero se siente feliz. Que tengan un muy buen día.